El tutorial pasado vimos sobre cómo gestionar o cómo organizar nuestro sitio. En este sentido, habíamos creado a partir de una plantilla una plataforma con contenido, digamos, precreado a partir de esta estructura. Es súper importante recordar que nosotros cuando vimos bloques de Gutenberg veíamos que se puede personalizar las páginas. Entonces, para eso deberíamos entrar a la configuración de personalización. Todo eso lo vamos a desarrollar a través de la misma plataforma de Elementor. Entonces, cosas que son súper importantes. Fíjense que nosotros acá tenemos todo el contenido y antes de seguir avanzando vamos a ver algunos de los elementos que esto componen y cómo los vamos a poder aprovechar. Primero, nosotros en el panel de la izquierda tenemos en estos elementos todas las opciones de elementos que podemos ir agregando a nuestro diseño. Ahora, es importante saber que, como bien conocemos, Elementor tiene dos opciones. Una opción gratuita, donde obviamente nos dan ciertas opciones de prestaciones que además está limitada, es decir, no tenemos acceso a todas las posibilidades. Y por supuesto, opciones Pro, que lo que nos hacen es simplemente abrirnos posibilidades en torno a lo que podríamos querer utilizar. El tema de cierto tipo de galerías, el tema de formularios, el tema de cuentas de atrás, citas, cosas como estas, ¿no? Que pueden resultar súper interesantes dependiendo del tipo de contenido que queramos trabajar. En la opción de general, nuevamente tenemos opciones que podemos utilizar y que depende de nosotros cómo las vayamos a ir agregando, y a la larga se vuelve un drag and drop, ¿no? Arrastrar y soltar. Y aquí nosotros podemos ir haciendo toda la configuración que queramos, y fíjense que resulta súper útil o súper potente el que podamos irlo agregando de esta manera, ¿no? Dentro de las opciones de sitio, fíjense que tenemos aquí ya nuevamente opciones que son limitadas a la versión Pro, y lo mismo vamos a ver que encontramos con WooCommerce, que esto sí está completamente limitado, pero es una función que solamente es necesaria cuando vamos a trabajar en torno a la gestión o a la utilización de opciones de tiendas digitales, ¿no? Y en el caso de las opciones de widgets en torno a WordPress, que son páginas, archivos, imágenes, que son cosas que podemos ir trabajando más adelante, ¿no? Ahora, es súper importante ver que el global funciona solamente en la versión Pro y que estos van a ser los elementos con los cuales vamos a tener que trabajar nuestras opciones de diseño. Ahora, yo les había mostrado que nosotros tenemos varios elementos en torno a esto, ¿no? Que funcionan de tal manera que son bloques que nosotros podemos ir reestructurando o organizando en función de nuestras necesidades, ¿no? Si yo tomo esta sección y la desplazo y la suelto, se reorganiza el contenido. Lo mismo sucede con esta de acá, ¿no? La bajo lo suficiente, la suelto y fíjense cómo mi contenido se va reorganizando. ¿Sí? Y a partir de eso yo puedo ir estructurando cómo es que mi contenido funciona. Que es importante a tener en cuenta aquí que tenemos las secciones, y dentro de las secciones podemos personalizar en torno a las columnas. ¿Sí? En este caso tenemos un video que podría ser fácilmente modificado, pero que además también puede ser reorganizado a partir de la estructura de columnas o movido si simplemente selecciono el elemento. Ahora, ¿qué es importante acá? Yo tengo la opción columna, puedo desplazar en torno a las columnas. Fíjense, nuevamente regreso acá con la columna y en el lápiz desplazo el video. Entonces el primer elemento importante es que puedo seleccionar uno u otro según lo que estoy trabajando. Ahora, fíjense lo que sucede cuando yo dejo seleccionada. Voy a regresarle acá. Fíjense lo que sucede cuando dejo seleccionada el video o el cuadro, lo que sea. Primero, que el contenido que tenía acá con los widgets me lleva a la personalización de este widget. Entonces yo puedo, por ejemplo, en el caso del contenido video, puedo escoger de dónde quiero. Si es que quiero que esté en algún servidor extraño, es decir, no propietario de nosotros, como puede ser YouTube, Vimeo, Dailymotion,
o en un servidor propio. Como les había dicho, lo ideal es trabajar con YouTube o Vimeo, ¿sí? El enlace, si es que quiero que tenga algún tipo de tiempo. Y fíjense cómo tenemos muchas opciones que podemos ir personalizando y que se traducen en que nosotros podamos controlar qué es lo que pasa con nuestro sitio, ¿no? Queremos que tenga la opción de autorreproducir, sí o no, es decir, que se inicie o no automáticamente. Si queremos que se reproduzca en el móvil, esto es súper importante porque me da opciones responsive, ¿no? Silenciar, si es que queremos que el video empiece silenciado, o no queremos que el video empiece silenciado, si es un bucle. Controles de reproducción, si queremos las opciones de reproducción, si es que tenemos una marca o lo que sea, o si es que hay un modo privado, ¿no? Carga diferida, en este caso no es necesario, ¿por qué? Porque es el primer video de la imagen, se carga directo. Pero sería súper importante si es que tuviésemos más de un contenido, o este contenido estuviera mucho más abajo en la página de inicio, pues la carga diferida es el lazy load del que habíamos conversado, ¿no? Y la opción de videos sugeridos es para que al acabar el video se pueda escoger si es que hay nuevos videos. Lo ideal sería trabajar con su propio canal, ¿no? Más que con cualquier tipo de cosa. Si queremos que haya algún tipo de superposición de imagen, puede ser interesante, sobre todo pensando en la opción de que, por ejemplo, hay una imagen precargada que luego se traduce en el video, ¿no? Por ahora no es necesario. Esto siempre va a funcionar de cara al contenido. Fíjense que acá funciona igual, ¿no? Selecciono el texto About Us y yo puedo hacer aquí las modificaciones que yo considere, ¿sí? Puedo poner un enlace externo y esto me da abrir una ventana nueva, añadir un nofollow, lo que sea, ¿sí? El tamaño, si es que quiero que tenga un tamaño distinto al que ya tiene. La etiqueta HTML con la cual se está trabajando, acuérdense que nosotros hablábamos de etiquetas y todo el tiempo estuvimos trabajando con las distintas etiquetas. Y la alineación del texto, cómo funciona. ¿Estamos? Dentro de esta misma lógica tenemos las opciones de estilo que me va a permitir modificar el color de texto, por ejemplo, que a la larga son personalización, ¿no? Apariencia, digámoslo así, sobre el contenido. Ahora esto es súper interesante, ¿no? Nosotros acá podemos modificar ciertos elementos o ciertos valores en torno a la información, pero sí, a veces hay que darle un par de minutos hasta que se cargue, ¿no? Pero además de que podemos controlar en cierto modo acá, vamos a ver que hay como controlar de manera general para todo el sitio a partir de trabajar con los con la estructura, digámoslo así, lógica del sitio, o con la estructura completa del sitio sobre cómo se está trabajando. Fíjense que si un momento no funcionaba el tamaño y ahora sí. Es básicamente eso, ¿no? El entender que a veces le toma un tiempo actualizar por esta parte de que está previsualizando en vivo. Y lo que les decía, nosotros podemos modificar de manera consciente o de manera directa por nosotros ciertos parámetros, tanto en el elemento que estoy editando ahora o en el widget que estoy editando ahora, ¿no? En este caso el widget de texto, o lo podría hacer a nivel general, es decir, para toda la plantilla. Vamos a ver eso más adelante. Si quiero que haya algún tipo de sombra en el texto, o si quiero que tenga algún tipo de modo de fusión, ¿no? Y fíjense que yo acá incluso podría controlar tamaño de tipografía, el peso, esto se refiere a si es bold, light o lo que sea. La transformación, si es mayúsculas o minúsculas, del estilo, decoración. Todo esto tiene que ver con la apariencia, en este caso el widget seleccionado. Y en la configuración, acá ya tenemos elementos más avanzados, como podría ser márgenes y paddings. En este caso están aplicados, pero no a la figura de texto, sino en general a toda la columna que lo contiene, ¿no? Efectos de movimiento, si es que queremos que tenga un fade in, ¿sí? Si es que queremos que se mueva de un lado a otro. Entonces puede resultar interesante. Queremos cambiar el fondo. Por ejemplo, al pasar el cursor, queremos que tenga un fondo clásico, que va a ser un fondo de color, ¿sí? Y fíjense que acá nosotros podemos hacer ya cierto tipo de personalización, si cabe el término, ¿no?
Entonces esto, una vez que previsualicemos, vamos a ver que se puede ver cómo está funcionando, ¿no? Vamos a crear una nueva página para poder ver cómo es que nuestro sitio está funcionando. Tendríamos que revisar por qué el About Us no está funcionando. Puede ser que sea una opción limitada solamente a, en el caso de que se tenga la opción de botón o cosas por el estilo, habría que revisar. Fíjense que no se aplicó, estaba puesto al pasar el cursor, probablemente algo no funcionó del todo bien. Y lo que deberíamos hacer aquí es actualizar. Fíjense que ya está disponible, solamente como les decía, a veces es ese tiempo que se toma en configurar la previsualización. En este caso le vamos a dejar sin fondo, normal. Sí. Si queremos trabajar bordes, si queremos trabajar posicionamiento, adaptabilidad, cada una de estas opciones van a ir dándonos opciones de personalización en función de lo que estamos trabajando. Ahora, esto es súper importante. Estoy trabajando en la función de pantalla completa, ¿sí? Puedo ver una previsualización de cómo funcionaría mi mismo diseño en tablets o en teléfonos móviles. Y cada uno de estos tiene sus propias características y su propia naturaleza. Entonces acá nos tocaría trabajar con las opciones de personalización correspondientes, en este caso al sitio con el que estoy trabajando, ¿no? Entonces me permite que yo ya vaya teniendo una idea súper clara de cómo es que está funcionando el texto, cómo está funcionando el contenido y cómo lo voy a poder utilizar. Listo, chicos, estas fueron las opciones de personalización de acuerdo al elemento que tengo seleccionado. Recuerden, cuando yo estoy en las opciones de elementos, tengo todos los widgets que puedo desplazar, y una vez que he desplazado cualquier widget, voy a poder ir entrando a las opciones de personalización del mismo. Es decir, contenido, que se refiere a qué está puesto y cómo está puesto; estilo, cuál es la apariencia y cuáles las características que va a tener en este caso esa configuración; y en avanzado, los distintos efectos o controles que podemos tomar en torno a el elemento que estoy trabajando. Esto funciona para absolutamente todos los elementos, incluso por ejemplo para estos iconos de redes sociales, ¿no? Yo aquí controlo a dónde están enlazando, cuál es su estilo y las opciones avanzadas que puedan tener dependiendo la naturaleza de cada uno de ellos, ¿no? Lo mismo sucede con esta caja de icono, que tiene texto, que tiene descripción, que tiene estilo y que tiene toda una propuesta de configuración. Ahora, si yo me voy a las opciones de columna, fíjense que acá hay una ligera variación. ¿Por qué? Mientras estoy trabajando en el elemento, sí, en el widget con el que estoy trabajando, me da contenido, estilo y avanzado. Sin embargo, si selecciono la columna, esto cambia a disposición, estilo y avanzado. En disposición me va a dar el ancho de columna, la alineación vertical, el espacio entre widgets, vendría a ser esta suerte de medianil, ¿sí? Y si es que quiero editar algún tipo de etiqueta HTML, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante que hay diferentes formas de estructurar esto. Vamos a ver que se le puede dar un fondo a la columna, se le puede dar un margen y se le puede dar una tipografía. Ahora, de cara a entender que estamos trabajando con una propuesta de marca, a la larga el sitio web es una marca, es un producto editorial. Yo les sugiero que más bien nos esperemos a que más adelante vamos a ver cómo gestionar o cómo organizar nuestro contenido de tal manera que siempre esté con la misma estructura tipográfica, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Y la opción avanzada, que me va a permitir controlar márgenes, efectos de movimiento, adaptabilidad, cada una de estas opciones que
vimos antes. Pero fíjense cómo ya hay un menú distinto para tanto las columnas como para los elementos con el que estoy trabajando. Fíjense que acá ya tengo un ancho de columna, obviamente en porcentaje, porque estamos trabajando en porcentaje de la pantalla completa, el estilo que puede tener y las opciones avanzadas que pueden controlar cada uno de estos elementos. Y fíjense, puedo ir trabajando con cada uno de ellos según las distintas necesidades. Ahora, fíjense, esto es súper interesante. Puedo también editar la sección, es decir, puedo editar la imagen, que vendrían a ser los widgets, el encabezado, cualquiera de estos elementos que están acá, ¿sí? Puedo editar la columna, cómo es que la columna funciona, y por último puedo editar la sección. Recuerden que hay que aplastar en estos 6 puntitos de acá. Y cuando puedo trabajar en la sección, puedo trabajar en la caja, si quiero que sea de caja o que sea de ancho completo, ¿sí? De qué tamaño es la caja. Fíjense de qué tamaño está la caja y el rato que yo le muevo la caja se expande o la caja se contrae, ¿sí? Me parece que estábamos en torno a los 1400. 1104, dejémosle ahí. ¿Sí? ¿Qué espacio hay entre columnas? Por defecto, sin espacio, como sea que queramos trabajar. El alto, ¿sí? Por ejemplo, si quiero que se ajuste la pantalla, si quiero que tenga la altura mínima, o le dejamos en la función por defecto. ¿Cuál es la alineación en formato vertical? ¿Existe desbordamiento del contenido o no? Sí, cada uno de estos elementos me da la opción de personalizar la disposición. Nuevamente, el estilo es la apariencia, si es que tiene algún tipo de fondo, alguna estructura de fondo, alguna imagen o lo que sea. Fíjense, si me regreso a la sección de la parte superior, hay una configuración distinta y aquí en estilo ya tengo la imagen que estoy ocupando para fondo. Tengo un tipo de fondo clásico, ¿sí? Si es que quiero que sea o no así. ¿Cuál es la posición si quiero que sea por defecto? O por ejemplo, centro, abajo izquierda. Entonces fíjense que incluso puedo controlar a ese nivel. Si es que necesitaría repetir o lo que sea. Si es que existe algún tipo de capa de fondo. Fíjense, acá puedo modificar el color en función de lo que sea que queramos lograr. Y podemos ir controlando de la manera que nosotros queramos. Se puede poner una imagen, si existe algún tipo de filtro CSS o lo que sea. Si es que hay border, si es que hay división de forma o trabajo en tipografía. Y por último, en opciones avanzadas, ¿cuál es el espacio que quiero tener? Por ejemplo, en este caso, con respecto al relleno hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Fíjense, si yo aquí pongo 400, miren cuánto aumentó hacia arriba. Si dejo en 4, miren cuánto disminuyó hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que aquí nosotros podemos controlar el tamaño general de la caja de texto y cómo la caja de texto está funcionando. Y puedo trabajar tanto con el relleno como con los márgenes. Fíjense que acá sucede lo mismo. Doy relleno hacia arriba y hacia abajo. En este caso no necesito el relleno. ¿Por qué? Porque el elemento central es el que me está dando esa estructura de relleno. Y con esto, fíjense que si nos desplazamos entre todos los elementos, habremos tenido acceso a todas las opciones de edición y personalización que tiene cada uno de los elementos de acuerdo al tipo de elemento con el que estamos trabajando, ¿no? Esto es súper importante. Saber que de acuerdo a si es un widget, si es una sección o si es una columna, va a tener una reacción diferente. Y además, entender que cada uno de estos tiene una opción diferente en base a con qué estoy trabajando, ¿no? Fíjense que acá acabo de desplazarle y esto a mí me parece súper interesante ver cómo podemos ir controlando las opciones de diseño y de personalización según
cómo nos funcionen mejor. Perdón, ahí sí. Sí, si yo voy a editar, puedo trabajar acá. Ya, tengan cuidado con lo que me acaba de pasar. A veces se desplazan los elementos cuando simplemente hacemos clic, entonces hay que tener algo de cuidado. Podemos animar qué es lo que sucede cuando se pasa el cursor, podemos darle ciertos tipos de efectos que a la larga no son más que, nuevamente, seguir conectando con estos elementos.